Que la intercesión de Santa Teresa de Jesús les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconoceré abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos deja 3 enseñanzas básicas, pero vamos a interiorizar sobre todo la de en medio, que es una que mucha gente todavía desconoce, que lamentablemente también hay mucha gente que lo hace sin darse cuenta, que es un pecado que les puede llevar precisamente a la condenación. Y es que el Señor nos dice: a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿A qué se refiere el Señor? ¿A qué habla el Señor al decir que blasfemar contra el Espíritu Santo, ese pecado no se le perdonará? En primer lugar, entendamos una vez más las funciones más básicas que podemos entender de la Santísima Trinidad. Es una enseñanza básica. Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor y Dios Espíritu Santo es el Santificador. Es importante entender esto porque obviamente Cristo, al entregar su vida por nosotros, nos da la santidad, nos lleva a la santidad, pero es a través del Espíritu Santo como nosotros podemos terminar de conquistar y de fortalecer esa santidad, porque Cristo ha abierto nuevamente las puertas del reino de los cielos a aquellos hombres que son santos, y también nos ha dado a nosotros la capacidad de ser santos, porque ya no hay ninguna limitante como la teníamos antes gracias a la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero obviamente el hombre, como un ser frágil, un ser dañado por el pecado y también un ser que está a merced de las tentaciones del mundo y del maligno, necesita del Espíritu Santo para poder santificarse, porque es el Espíritu Santificador. El Espíritu Santo es el que nos lleva, nos conduce y nos guía por los caminos de la santidad hacia Cristo. Pero aquí está el problema. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente rechazar la salvación de Cristo, rechazar la asistencia del Espíritu Santo para que me haga santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir: yo no quiero ser santo, yo quiero vivir mi vida de pecado, yo quiero ser obstinado en mi maldad. Y obviamente dice Cristo: aquel que lleve ese pecado, es decir, el pecado de rechazar la santidad, la salvación y la acción del Espíritu Santo en mi vida, esa persona está condenada. A esa persona no se le perdonará. ¿Y por qué? ¿Porque ese pecado no lo perdona Dios? No, no es por eso, porque Dios puede perdonarlo todo. Dios tiene una infinita misericordia y aquel que está arrepentido puede recibir la gracia de Dios y su perdón. Pero aquí está el detalle: la persona que blasfema contra el Espíritu Santo es la persona que decididamente dice: yo no quiero el perdón de Dios. Y por eso no se le puede perdonar, hermanos, porque no se puede perdonar algo de lo cual no se está arrepentido. Y es que mucha gente, cuando llega a la confesión, cuando llega al sacramento de la reconciliación, llega y empieza a decir pecados de los cuales no está arrepentido. Lo dice para aparentar, lo dice para calmar su conciencia, lo dice para comulgar, pero no porque esté arrepentido, sino que comulga y, más bien dicho, se confiesa pensando de que después de confesarse va a volver ese pecado. ¿Por qué? Porque quiere, porque es su deseo.
Y eso, hermanos, eso es atentar en contra del Espíritu Santo. Es jugar con el sacramento de la reconciliación y es un pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Y es algo que a nosotros nos procura la maldición. ¿Por qué? Porque aquel cristiano, aquella persona que se obstina en el pecado, no busca el perdón de Dios. Y si lo busca hipócritamente, no arrepentido, sino que con la gana de seguir igual, ese pecado no se le perdona. Por mucho que se confiese, ese pecado ahí está, porque no está la rectitud de intención, porque no está el propósito de enmienda, porque no quiere la santidad, no quiere la salvación, no quiere la bendición del Espíritu Santo, sino que simplemente desea seguir su vida de pecado tal y como la ha llevado. Y obviamente, queridos hermanos, aquel que se obstina en el pecado es aquel que él solo se destina a la muerte y al infierno.